Veracruz de luto. En Veracruz hay familias que hoy no están viendo noticias nacionales. Están esperando llamadas que ya no van a llegar. 3 elementos originarios de Sontecomatlán, Tamalín y Tierra Blanca murieron en el operativo contra Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho. Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional. Y el golpe no se quedó en Jalisco, pegó directo en casa. La cifra oficial todavía se mueve entre versiones, pero lo que ya es real es el impacto. 25 integrantes de la Guardia Nacional caídos en una jornada que desató reacciones violentas en buena parte del país. Y la pregunta no es solo qué pasó allá, sino qué significa para los nuestros. Esta situación pues es lamentable, porque el operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa provocó una respuesta coordinada. Bloqueos, incendios, ataques, más de 20 estados sintieron la sacudida. No fue un hecho aislado, fue un mensaje. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó 6 agresiones directas contra fuerzas federales. Y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, habló de solidaridad con las familias. El discurso institucional está claro. Lo que queda en el aire es el costo acumulado después de este último fin de semana, porque los números ya venían pesando. Desde su creación, la Guardia Nacional ha registrado cientos de agresiones y más de un centenar de elementos muertos en cumplimiento del deber. No es un episodio nuevo, es una tendencia que se normaliza. Y cuando se normaliza, se vuelve rutina, se vuelve estadística hasta que el nombre del municipio, pues es el tuyo. Hasta que el uniforme, pues lo portaba alguien que creció en tu misma calle. Esa es la situación real de lo que estamos viviendo y el problema no parece ser, pues, la intención de enfrentar el crimen. El tema está en la dimensión de la respuesta que provocan estos golpes, porque cada operación de alto impacto desata reacciones que ponen en jaque carreteras, negocios y comunidades enteras. Y bueno, las ganas están y ahí es donde la conversación cambia, porque ¿estamos midiendo bien las consecuencias? ¿Está preparada la estrategia para la reacción que inevitablemente viene a base de estos operativos? En Veracruz, el orgullo por servir se mezcla hoy con el duelo. 3 municipios pequeños vuelven a aparecer en el mapa nacional, pero no por desarrollo, sino por luto. Desde dentro de las propias corporaciones se reconoce que el desgaste es constante y no solo físico, también emocional. Y eso casi no se dice en las notas. La noticia obviamente no termina en Jalisco, empieza en las casas donde hoy hay silencio. Y mientras el país debate estrategias, en Veracruz la conversación es otra. ¿Cuánto más puede resistir una institución que cada vez que avanza sabe que la respuesta será brutal? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Economía veracruzana frenada por Mencho. Mientras el país volteaba a ver el operativo contra el Mencho, en Veracruz el golpe se sintió en las carreteras. No fue balacera aquí, fue algo más silencioso. Tractocamiones detenidos, viajes cancelados y mercancía parada. La delegación estatal de la Canacar confirmó que los bloqueos en al menos 20 estados dejaron pérdidas fuertes para el autotransporte de carga. Y aunque la circulación empezó a normalizarse, el daño ya estaba hecho. La pregunta es ¿cuánto costó realmente ese día detenido? Miguelina López Hernández habló de una jornada catastrófica. Se registraron más de 200 bloqueos a nivel nacional. La mayoría se desactivaron, sí, pero durante horas las unidades quedaron varadas y los clientes comenzaron a cancelar. En Veracruz hubo afectaciones en la zona centro, tramos de Orizaba, Fortín e Ixtaxoquitlán. También en el norte lo vimos en Álamo, Tuxpan, Tihuatlán y Poza Rica. No fueron incendios ni enfrentamientos directos, fue la incertidumbre la que frenó el motor. Y aquí entra el tema de fondo.
El problema no parece ser la intención de actuar contra el crimen, el tema está en la reacción que viene después, porque cada operativo de alto impacto genera un efecto dominó que termina pagando el sector productivo. Lo vimos hace unos días porque las cargas se resguardaron por seguridad. No se arriesgaron y eso habla de algo más profundo. Y es que cuando el transportista decide no salir es porque la lectura del riesgo es real. No hay todavía una cifra oficial de pérdidas y quizá tarde en llegar, porque cuantificar un día detenido no es solo sumar fletes cancelados, es medir contratos aplazados, cadenas logísticas alteradas y confianza golpeada. La autoridad actuó con rapidez para liberar carreteras, hay que decirlo, eso se reconoce, pero el episodio deja una señal clara. El autotransporte sigue siendo el primero en resentir cualquier sacudida nacional. Y en contraste, el puerto de Veracruz operó con normalidad. No hubo alertamientos ni interrupciones, tampoco en otros recintos estratégicos del país, y ahí la maquinaria siguió. Pero en tierra, la historia fue distinta. El transporte de carga volvió a confirmar que es el termómetro de la estabilidad, porque si las carreteras se cierran, la economía respira con dificultad. Lo ocurrido no fue solo una reacción violenta en otros estados, fue un recordatorio de lo frágil que puede volverse la logística en cuestión de horas. Y en Veracruz queda una lección incómoda. Cuando el país se sacude por un golpe al crimen organizado, aquí el impacto no siempre se escucha, pero sí se factura. Noticias locales. Nale va por gubernatura en Zacatecas. Sí, en Zacatecas ya arrancó la carrera rumbo al cambio de gobierno y uno de los movimientos que más ruido hizo fue el regreso de Arturo Nale al PRI. Sí, el hermano de la gobernadora de Veracruz, pero jugando en otra cancha, con otro partido y con otra narrativa. En el Consejo Político Estatal del PRI, Zacatecano se dio el banderazo interno rumbo a la próxima gubernatura. Ahí, Arturo Nale ofreció sumarse donde lo pongan, llámese de delantero, defensa o desde la banca, pero en pocas palabras, quiere estar en la jugada. También lanzó críticas directas al gobierno estatal actual, señalándolo de corrupción, de nepotismo y de rezago. Habló de proyectos que no caminaron y de un estado estancado. Es un discurso que busca conectar con el desencanto. Aquí hay que separar las cosas porque esto ocurre en Zacatecas. Es una dinámica local con sus propios actores y conflictos. No es un capítulo veracruzano, aunque el apellido inevitablemente cruce conversaciones. Y el movimiento no apunta hacia Veracruz ni hacia el gobierno estatal. Esto es una decisión personal, en una entidad distinta, con reglas distintas y una competencia distinta. Arturo Nale no es nuevo en la política, ha sido diputado local, federal, procurador, secretario de gobierno en 2 estados y presidente del Tribunal Superior de Justicia. Así que viene con trayectoria, pero también con desgaste acumulado. Su mensaje ahora es claro: abrir el PRI a alianzas opositoras y encabezar un eventual regreso al poder con identidad priista. En Zacatecas, el tricolor quiere dejar de ser oposición y él, pues, levanta la mano. Lo interesante es el simbolismo, porque en un país polarizado, un mismo apellido puede estar en proyectos políticos distintos. Y eso habla de la diversidad o fractura dentro de las propias familias políticas. Y mientras en Veracruz la agenda es otra, en Zacatecas se empieza a acomodar el tablero. El regreso de Arturo Nale no garantiza nada, pero sí mueve piezas. Al final, más que un tema familiar, es un movimiento estratégico en una entidad que busca alternancia política. Falta mucho camino por recorrer, pero algo queda claro. En política, los regresos nunca son casualidad. Siempre traen cálculo y casi siempre ambición. Noticias locales. Cambio clave en gabinete de Nale. En Veracruz hubo movimientos en una de las oficinas más sensibles del gobierno estatal. Ramón Santos Navarro dejó la Contraloría General para buscar ahora la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Le quiero agradecer al doctor Ramón Santos Navarro, el Contralor General del Gobierno del Estado de Veracruz, todo su apoyo, todo su trabajo, todo su acompañamiento a más de un año. Hoy me ha entregado su renuncia porque tiene la aspiración de ser
titular de la Auditoría Superior de la Federación. No es una salida por conflicto, es una jugada hacia arriba. Santos Navarro decidió anotarse en el proceso federal para encabezar la Auditoría Superior de la Federación. Tiene trayectoria amplia en temas de fiscalización y control, y él mismo dijo que es la responsabilidad más alta que ha tenido y que ahora busca dar el siguiente paso. Desde el gobierno estatal se reconoció su experiencia y se respaldó su aspiración. Y el mensaje fue claro: no es ruptura, es transición. Así que la intención está en competir en otro nivel. Y aquí el tema no parece ser político en el sentido partidista, el tema está en la operación interna. Porque cuando alguien deja una posición estratégica como la Contraloría, el reto es que la maquinaria siga funcionando sin fricciones. La fiscalización no puede pausarse, los procesos administrativos siguen, las auditorías siguen y el control del gasto no espera tiempos de ajuste. El relevo propuesto es Bárbara Galindo Ramos, quien ya venía trabajando como enlace del gobierno estatal ante la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, conoce la ruta técnica, los formatos, las observaciones y el lenguaje de la Auditoría Federal. La gobernadora enviará la propuesta al Congreso local para formalizar el nombramiento y es un movimiento que apuesta por continuidad más que por ruptura. Un relevo generacional, pero dentro del mismo equipo. La Contraloría, hay que decirlo, es un área que rara vez genera titulares, pero sostiene buena parte de la estabilidad administrativa. Porque si falla, se nota. Y si funciona, casi nadie lo aplaude. Por eso, este ajuste abre una etapa nueva. No por escándalo, sino por aspiración. Y eso cambia la narrativa, porque ahora la atención se divide en dos frentes. Uno en Veracruz, donde el relevo debe de mantener el ritmo y el orden, y en lo federal, a ver si el excontralor logra escalar a la Auditoría Superior. Porque cuando un funcionario local compite por un cargo nacional, no solo está en juego su carrera, también la imagen de la estructura que lo respalda. Noticias locales. Reunión evangélica de Terians. Sí, en el Parque Zamora del puerto de Veracruz se convocó una reunión de Terians y terminó siendo una jornada de evangelización cristiana. Así, tal cual. Los que llegaron fueron jóvenes de la iglesia Pan de Vida Norte, con Biblias en mano y la intención clara de predicar. Pero los Terians, los supuestos convocados, no aparecieron. Y eso cambió por completo la escena, porque lo que iba a ser un encuentro de identidad alternativa se convirtió en un mensaje religioso en el kiosco, frente a curiosos y paseantes del domingo. El grupo, alrededor de 20 jóvenes, se instaló con tarjetas en forma de pan y versículos listos. Su postura fue directa, no comparten esas ideas y creen que la identidad la da Dios. Esperaron más de una hora, rezaron en círculo, hablaron de amor, de propósito y de fe, pero del otro lado no hubo respuesta física. Ningún adolescente con máscara, ninguna cola, ningún performance. Y el fenómeno Terian ha generado conversación en varias ciudades del país. Jóvenes que deciden sentir conexión espiritual o emocional con animales y que lo expresan de distintas formas. En redes sociales crece esta situación, en la calle, al menos aquí, no se materializó y eso deja una lectura interesante. Mucho ruido digital, poca presencia real o quizá temor a la exposición pública, porque el parque estaba lleno de miradas. Y mientras tanto, la escena fue otra. Skaters practicando trucos, un cantante improvisando temas populares, familias caminando con el viento del norte levantando polvo y en medio de ese ambiente los jóvenes cristianos predicaban. Y no fue un tema de confrontación, tampoco debate directo, fue más bien una ocupación simbólica del espacio. Y aquí el punto no es burlarse ni atacar creencias, es entender el momento social. Hay nuevas expresiones juveniles que surgen en el internet y hay grupos religiosos que sienten la necesidad de responder en el espacio público. Y Veracruz siempre ha sido puerto abierto a ideas, a modas, a movimientos. Algunos prenden, otros se diluyen. Y bueno, esta vez la reunión que no ocurrió terminó siendo mensaje para quien quisiera escucharlo. Sin enfrentamientos, sin escándalo, pero sí con una postal clara. En el mismo kiosco caben patinetas, caben canciones, caben fe,
y debates sobre identidad que todavía no sabemos hacia dónde van. Noticias locales. Karime sin cargos federales. El caso Karime Macías vuelve a moverse, pero no como muchos en Veracruz esperaban. La Fiscalía General de la República confirmó que no tiene investigaciones federales abiertas en su contra. En pocas palabras, el tema queda en manos de la Fiscalía Estatal. Un tema de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, que hay que recordar que enfrenta en México una orden de aprehensión emitida por un juez de Jalapa por presuntos desvíos cuando encabezó el DIF estatal. Pero no hay expediente federal activo. Desde la Federación se envió una nota diplomática expresando inconformidad por la protección otorgada por Londres. Sin embargo, sin cargos federales vigentes, la presión internacional se reduce. Y eso pesa. ¿Por qué pesa? Porque bueno, aquí el problema no parece ser la intención de que rinda cuentas, el tema está en la estructura jurídica del caso. Porque si los delitos son del fuero común, la carga probatoria y el impulso legal recaen en la Fiscalía de Veracruz. Mientras tanto, Javier Duarte recibió la noticia del asilo con evidente satisfacción desde prisión, pero en la misma audiencia fue vinculado a un nuevo proceso por peculado. Es decir, el expediente Duarte sigue creciendo por otro carril. Y en paralelo, la red familiar también permanece bajo observación federal, particularmente por temas fiscales. Y ahí sí hay actualización directa de la Fiscalía General de la República. El punto fino es el siguiente. Al no existir causa federal contra Karime Macías, pues el discurso político se topa con un límite jurídico. Y en derecho internacional, lo que no está judicializado con fuerza suficiente difícilmente prospera. Y para Veracruz, el caso sigue abierto, pero ahora con un reto mayor: sostener desde lo local una batalla legal que ya se juega en tribunales extranjeros. Así que la historia no termina, simplemente cambia de escenario y ya no es solo un asunto mediático ni diplomático. Es una prueba de qué tan sólido es el expediente estatal frente a estándares internacionales. Y ahí, más que declaraciones, lo que hablará será el expediente. Noticias locales. Show stripper en ayuntamiento. En Río Verde, San Luis Potosí, una celebración privada terminó convertida en debate público. La regidora Rosa María Huerta Valdés festejó su cumpleaños dentro de su oficina en el ayuntamiento, con show incluido, y el video se volvió viral. El detalle que encendió la conversación no fue el pastel, fue el lugar, el momento y la percepción de lo que ocurrió en horario laboral. Y cuando se mezclan función pública y espectáculo, la crítica llega sola. En la grabación se observa a la funcionaria en su escritorio, mientras un hombre caracterizado realiza un baile frente a ella, incluso utilizando utilería como esposas. Según versiones en redes, sería un comediante local, pero la escena no duró mucho, pero bastó para generar indignación digital. Porque más allá del tono festivo, la pregunta fue inmediata: ¿era espacio institucional o reunión personal? La regidora respondió en redes con un mensaje relajado, dijo que se divirtió y que no le importaban las críticas. Esa reacción, lejos de apagar el tema, lo avivó. Y aquí el punto no es moralista. Nadie está prohibido de celebrar su cumpleaños. El asunto es el contexto, porque cuando se ocupa un cargo público, el escritorio ya no es solo tuyo. Hasta ahora no hay postura oficial del ayuntamiento encabezado por Arnulfo Urbiola Román. Tampoco se ha aclarado si el festejo ocurrió fuera de horario laboral o si fue una actividad privada sin recursos públicos involucrados. Y en política, lo que no se aclara se interpreta y las redes llenan los vacíos rápidamente. La regidora de representación proporcional por el Partido Verde en el Cabildo local, hay que decir que su periodo apenas comienza y ya enfrenta el primer episodio de desgaste mediático, porque hoy el escrutinio no está solo en las sesiones de Cabildo, está en el celular de cualquier ciudadano. Y lo ocurrido en Río Verde no es un escándalo de millones, es algo más cotidiano pero igual de sensible. La línea entre lo personal y lo institucional. Y esa línea en tiempos digitales es cada vez más delgada.